¿Qué tal, familia? Muchas gracias, Pastora Fabi, por esta increíble bienvenida. Y muchas gracias a todas las personas que están conectadas a través de nuestras diferentes plataformas. Hay personas que están conectadas con nosotros a través de Zoom. Por cierto, siempre hay una sorpresa especial en Zoom. Estamos, si no sabes cómo tomar notas, ahí estamos tomando notas desde Zoom para que tú aprendas también a tomar notas. Y créeme, cuando tomamos notas podemos aprender mucho mejor. Hoy es un día muy importante para México. Hoy es un día electoral en nuestro país. Hoy es un día de elecciones y se dice que son de las elecciones más grandes de nuestra historia. Qué bueno que como hijos de Dios podamos poner nuestro destino político, nuestro destino de gobierno en manos de Dios. Y quiero invitarte a orar conmigo y pedirle al Señor que tome control y autoridad en nuestra nación. Padre bueno, hoy bendice nuestra tierra, hoy bendice nuestra nación con tu presencia, con tu palabra, Señor. Que tu iglesia podamos reflejar, Señor, quién eres tú en cada una de nuestras decisiones. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tus hijos, danos sabiduría y danos entendimiento. En algún momento tú le hablabas a Samuel y le indicabas a quién debía elegir como rey. Y lo mismo puedes hacer con nosotros. Tú puedes inspirarnos para que a través de nuestro voto podamos reflejar tu voluntad y tu corazón. Que podamos votar sin temor, que podamos votar con amor, con fe, basados en tus principios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Además, familia, quiero dar gracias a Dios y agradecer a cada uno de ustedes por la que estuvieron orando por la salud del pastor Roberto Hernández en Veracruz. Él es mi cuñado, él es el esposo, el hermano de mi esposa. Y el día de ayer hicimos una videollamada después de varios días. Y gracias a Dios, Dios ha estado mostrando su fidelidad, su amor paso a paso, victoria con victoria. No ha sido una batalla rápida ni sencilla, pero quiero darles gracias por haberse unido con nosotros en oración. Y reflejo las palabras de mi cuñado. Diles muchas gracias, los amo mucho por haber peleado con nosotros. De la misma manera, con mucho respeto, con mucho cariño, también abrazamos a las personas que han perdido un ser querido durante esta pandemia. Y al mismo tiempo nos gozamos con los que se gozan y lloramos también con los que lloran. Dios está con nosotros, Él tiene control. Y yo creo que tú también puedes ser parte del más grande avivamiento, donde muchas personas ven incertidumbre, donde muchos ven preocupación y ven dolor. Yo puedo ver el más grande avivamiento de nuestra nación que está comenzando, que está sucediendo, y tú también puedes ser parte de este gran avivamiento. Hoy quiero compartir con ustedes el tema identidad y dominio. Por favor, todos en terraza o en el estacionamiento o desde Zoom o desde Facebook, pueden decir conmigo bien fuerte: identidad y dominio. Porque cuando no sabemos quiénes somos, en realidad no podemos cumplir con nuestra misión, no podemos cumplir con nuestro objetivo. Si no sabemos quiénes somos, no podemos descubrir nuestro potencial, nuestro talento, los recursos que están a nuestro alcance. ¿Sabes? Hace unos años me encontré con una historia sorprendente. Hace algunos años les quiero presentar aquí la fotografía de un hombre que se llama Darío Núñez. O bueno, por lo menos es el nombre que le han dado a esta persona. Se cree que tiene 50 años esta persona. Él es Darío Núñez. No sé si producción me pueda poner su imagen, por favor. La imagen de este personaje. Aquí está él, miren. Bajamos un poquito el brillo, corregimos ahí. Mira, se cree que tiene 50 años de edad y en realidad ese no es un nombre real. Él no se llama Darío Núñez. Esta es la historia de un hombre que lo encontraron en un hospital. Bueno, la ambulancia lo encontró en la calle, lo llevaron al hospital. Tenía un golpe fuerte en la cabeza y en realidad él no sabe quién es. Lo encontraron en Argentina, en San Juan, en febrero del 2015. Traía un fuerte golpe en la cabeza. No se sabe si lo golpeó alguien, porque en realidad él no sabía, cuando despertó, no sabía quién era. No sabía qué edad tenía, no conocía nada de su vida. En realidad solo sabía decir 4 palabras: sí, no, frío y caliente. Esta es la historia de este personaje. Después de un tiempo, su imagen estuvo en los periódicos locales, en la televisión, tratando de descubrir quién era él, y nadie, absolutamente nadie, hasta el momento que se escribió este reportaje, había declarado su identidad. Qué impresionante. Después de un tiempo, a esta persona la sacaron del hospital, pero no tenían a dónde enviarlo. Lo llevaron a una casa hogar donde lo cuidaban voluntarios y personas. Necesita toda clase de ayuda, necesita toda clase de asistencia.
Él no sabe quién es, no sabe su familia, nadie lo ha reclamado. Y esta historia me llenó de expectativas, ¿no? Porque me llenó de enseñanza. Porque como esta persona no sabe quién es, no puede valerse por sí mismo. Como no sabe quién es, él no puede hablar, no puede expresar sus ideas. Imagínate que él haya sido un profesor de una universidad o que él haya sido algún científico. Imagínate que él sea un padre de familia. No sabemos, es un misterio quién es esta persona porque no puede hablar. Como no sabe él quién es, él tampoco ha encontrado su propósito en la vida. Simplemente le están ayudando para que sobreviva día con día. Y lo más triste es que no conoce cuál es su valor. Yo no puedo imaginar la tristeza de ese hombre sin que nadie lo haya reclamado, sin que nadie haya levantado la mano y dicho: él es mi padre, él es mi hermano, él es mi hijo. No sabemos su historia. Y yo me pregunto al estudiar esta historia, al encontrarme con esta historia, yo me pregunto cuántos cristianos hoy están viviendo como el señor Darío Núñez, que no saben cuál es su identidad, que no han descubierto cuál es su familia, que están vivos, que sus pecados han sido perdonados, pero no conocen cuál es su valor, no conocen cuál es su propósito. Es más, no han descubierto cuál es su función y se encuentran, como este señor, víctimas de todo lo que pasa a su alrededor. Yo quisiera preguntarte esta mañana: ¿y tú sí sabes quién eres en realidad? ¿Tú sí ya descubriste cuál es tu propósito? ¿Tú ya sabes a qué familia perteneces? Porque yo no quiero que la iglesia aquí en Selah, cuyos pecados han sido perdonados, se queden así como en un hospital simplemente toda su vida, como en un orfanato o en una casa hogar, que piensen que la iglesia es una casa hogar eterna sin descubrir quiénes son en realidad y sin descubrir cuál es su potencial. El apóstol Pedro, un hombre lleno de errores, pero con una fe determinada en Cristo Jesús. Él escribió lo siguiente en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, versículo número 9 y versículo número 10. Él escribió lo siguiente: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Ustedes son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó a ustedes de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora Dios los ama mucho. ¿Alguien puede aplaudirle a Dios que haya entendido el potencial de esta declaración? Alguien que esté descubriendo quién es Él en Cristo Jesús puede aplaudirle con todas sus fuerzas a Dios, porque antes no éramos nada. Yo no era nada ni nadie. No importa que en este mundo haya tenido una carrera, que en este mundo haya tenido un logro financiero, no importa lo que en este mundo yo haya construido, antes de que Dios me encontrara, me abrazara, me perdonara, yo no era nada. Yo no era nadie. Pero ahora Dios me ama mucho. Por favor, solo los que lo entiendan, que le aplaudan a Dios con todas sus fuerzas, que le aplaudan a Dios de todo corazón. Qué impresionante declaración de este hombre. Él había sido pescador toda su vida. Él había construido una familia, él había construido un negocio. Pero él, cuando se encuentra con el amor de Dios, descubre que en realidad todo eso que él había alcanzado en este mundo no es nada. No tiene ningún valor en comparación con la obra que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que tú y yo debemos de descubrir y debemos de comprender quiénes somos en realidad. Porque mientras no descubramos quiénes somos en realidad en este mundo, también vamos a vivir como huérfanos, vamos a vivir como con la mente borrada, vamos a vivir como siempre en un hospital si no sabemos quiénes son. Otro de los apóstoles, un hombre llamado Juan, el evangelista, él escribió lo siguiente en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6: al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a darle otro aplauso más fuerte al Señor en esta hora. Dale ese aplauso bien fuerte, porque aquí ahora el apóstol Juan Dios le revela que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Imagínate en la historia que te platiqué al principio de esta enseñanza del señor Darío Núñez.
Imagínate que se descubriera que él en realidad es un heredero, es el heredero de algún príncipe petrolero, de algún jeque ahí de Abu Dhabi. Imagínate que se descubriera eso. O imagínate que se descubra que él en realidad es el hijo de un gran empresario o es parte de la realeza. Imagínate qué historia que se descubriera que en realidad él es una persona prominente, es una persona importante. Te digo algo, esa es tu historia y esa es mi historia en Dios. Tú y yo también nos encontrábamos como ese hombre golpeados por la vida. No sabíamos quiénes éramos aunque existíamos. Pero ahora Dios, según lo que acabamos de leer, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora me encanta porque este versículo no dice nos ha hecho como reyes o como sacerdotes. Dice la Biblia, Él nos ha hecho reyes. Es decir, no es que te parezcas a un rey, no es que actúes como un rey, es que tú eres un rey. No es que tú te comportes como un sacerdote o que actúes como un sacerdote, es que eres un sacerdote. Esto es lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Sabes, cuando no hemos descubierto quiénes somos, entonces no entendemos cuál es nuestra función, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra participación en la historia que nos ha tocado vivir. Y por la misma razón, no sabemos cuál es nuestro potencial. Aún no sabemos qué es todo lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Por eso vivimos vidas en derrota o vidas en frustración, porque no hemos descubierto quiénes somos en realidad. Aquí Dios nos ha revelado algo importante, que somos lo que la Biblia dice que somos. Vamos, iglesia, por favor, todos los que me escuchan, los que están aquí en este foro de transmisiones, todos los que están escuchando este mensaje ahí en tu casa, ahí desde Zoom o desde Facebook, desde nuestra terraza o desde nuestro estacionamiento, levanta tu mano derecha con fe. Venga, todos aquí en este auditorio, levanten su mano derecha y digan fuerte conmigo: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Vamos, díganlo bien fuerte: yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Vamos, díganlo con fe. Cierra tus ojos y escúchate a ti mismo diciendo: yo valgo el precio que Dios pagó por mí. Dilo bien fuerte, por favor: yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Dios y yo reinaré para siempre con Jesús. Los que lo crean, digan conmigo amén, amén y amén. Vamos, celébralo. Esto es lo que la Biblia dice que somos. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Por eso la Biblia nos define: tú eres un rey que había perdido la memoria, un rey que había sido golpeado por el pecado y no recordaba su verdadera identidad. Pero eso no cambia lo que tú y yo, Dios dice que somos. Esto es impresionante porque la vida en ocasiones nos dice que somos fracasados. La vida en ocasiones nos quiere decir que somos enfermos, nos quiere decir que somos desempleados. Pero eso no es lo que somos. Esa puede ser una condición temporal, esa puede ser una lucha temporal que estamos enfrentando, porque nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, este versículo, el versículo de Apocalipsis, nos da dos enfoques importantes. Número 1, somos reyes, y número 2, somos sacerdotes. Reyes nos habla del gobierno de Dios, de la función que debemos de representar, del trabajo que tenemos que hacer. Sacerdotes nos habla de alguien que representa a Dios aquí en la tierra. Sacerdocio nos habla de imagen. Sacerdocio nos habla de la gloria de Dios manifestada en este mundo. Pero reyes nos habla de las acciones que debemos emprender. Nos habla del trabajo que debemos de realizar en base a la persona que estamos representando, a la dignidad que estamos representando. Por favor, regresen conmigo y si pueden volver a ponerme aquí la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque quiero enseñarles algo importante. Este versículo nos dice que ahora somos miembros de la familia de Dios, somos sacerdotes al servicio del Rey y somos su pueblo. Y entonces define nuestra historia. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa.
Por favor, pongan atención conmigo, porque aquí nos habla de dos etapas que todo cristiano en las que todo cristiano debe de avanzar, en las que todo cristiano debe de edificar su vida. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Número uno, Dios nos hace saca nuestras vidas de la oscuridad del pecado, pero también número dos nos dice que nos hace entrar en su luz maravillosa. Muchos cristianos se quedan simplemente en la etapa donde sus pecados fueron perdonados. Muchos cristianos se quedan simplemente en la etapa de un bautismo, en la etapa de aceptar a Jesús y que sus pecados sean perdonados, pero la Biblia nos enseña que debemos entrar a su luz maravillosa. En la Biblia, cuando la Biblia nos habla en muchas ocasiones de oscuridad y de tinieblas, no se refiere en sí a la ausencia de luz. No se refiere a que el diablo en un reino de las tinieblas se mueve en la noche cuando se va el sol o en lugares donde no hay un buen foco que ilumine. No, sino cuando la Biblia habla de tinieblas y habla de oscuridad y habla de luz, se refiere al conocimiento correcto. Por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que Dios hizo es hágase la luz. Porque todo ya existía, ahí estaban los mares, ahí estaba la tierra, ahí estaba el potencial de la vida, pero como estaba en ignorancia, nada de lo creado entendía su identidad y entendía su propósito. Por eso estaba todo revuelto y estaba todo desordenado y estaba todo en caos y estaba todo vacío. Cuando Dios comienza una restauración, aún no ha creado el sol, aún no ha creado la luna ni las estrellas, pero Dios hace fluir la revelación de su luz. Hágase la luz. Ese conocimiento de parte de Dios, esa revelación de parte de Dios que empieza a hacer que todo tenga sentido, que todo funcione de manera correcta. Le voy a poner un ejemplo de esto, por favor. Miren, los que están aquí en producción, ayúdenme con este ejemplo. Aquí estoy yo, aquí están las cámaras. Gracias a Dios nos ha dado unas cámaras buenísimas que nos ayudan a transmitir esta reunión. Pero quiero que vean lo que pasa si le quitamos la luz. Yo estoy aquí. Yo tengo aquí el mensaje, aquí están las cámaras, aquí está todo el equipo de producción, pero cuando cuente 3, por favor, quiero que apaguen las luces. 1, 2, 3. Mira lo que pasa cuando se va la luz. Yo sigo aquí, sigue el mensaje aquí, sigue la persona aquí, pero la cámara es incapaz de interpretar las imágenes, porque aunque yo estoy aquí, me estoy moviendo, te estoy gritando, la cámara al no tener luz no puede entender ni interpretar las imágenes. ¿Puedes ir subiendo la luz a la mitad, por favor, hija? Aquí en producción, ahí a la mitad, mira, ahí déjala. Ahí empieza a tener un poco de luz, para que veas. Yo estoy aquí, no me he ido a ninguna parte, pero si no hay luz, las imágenes no pueden ser interpretadas, las imágenes no pueden ser recibidas. Entonces usted tiene que estar imaginando, gracias a Dios que seguimos teniendo audio, pero si también le quitáramos la energía eléctrica al audio, ya no tendría ni imagen, no tendría video y tampoco tendría audio. Esto es lo que pasa cuando hay poca luz. Muchas personas han salido de las tinieblas del pecado, pero tampoco han entrado al reino de la luz. Por eso siguen viviendo en derrota y en frustración. Ayuda a mi hija a activar aquí en producción, ayúdenme a activar el reino de la luz. Ahora, todo es claro, todo tiene sentido. Te digo algo, en muchas ocasiones tú y yo como cristianos no nos hace falta poder de Dios, no nos hace falta milagros, lo que nos hace falta es la luz que nos permite entender y conocer el poder de Dios que está actuando en nosotros. Cualquier área en tu vida donde estás experimentando derrota, cualquier área en tu vida que estás experimentando caos, cualquier área en tu vida que está enferma o que parece que no está brillando, no te falta el milagro de Dios ahí, no te falta la respuesta de Dios ahí. Es más, no te falta nada salvo la revelación que te permite iluminar quién eres tú, cuál es tu potencial, cuál es tu propósito y quién es el Dios que te está respaldando. Por eso yo no quiero que los cristianos de esta iglesia salgan del reino de las tinieblas, pero se queden sin entrar al reino de la luz. No quiero que simplemente sus pecados sean perdonados, sino yo quiero que Dios ilumine su entendimiento, traiga revelación a sus vidas y les permita descubrir quiénes son ellos en realidad. Mi yerno Diego, te mando un saludo, hijo. Él estudió fotografía. Mi hijo también tuvo la oportunidad de estudiar fotografía. Y ahora las fotografías son digitales, pero antes eran análogas.
Antes literalmente eran dispositivos que permitía captar el haz de luz. No sé cuántos aquí en el auditorio se acuerdan, levantan su mano cuando las cámaras todavía teníamos que ponerle un rollo para revelarlo, ¿no? Un rollo de fotografía. Solamente nos daba chance de 24 fotos. Uno las tomaba y luego las llevaba a revelar y semanas después uno veía lo que había fotografiado. Pero me llama la atención este proceso de revelado. El rollo tiene la luz, pero la tiene captada ahí en el rollo, en estos rollos. Y tiene que entrar en un proceso químico. Se tiene que proyectar la imagen en un ambiente donde la luz es controlada para que se revele la fotografía. Para que se revele y para que pueda uno tener esa imagen. Tiene que entrar en este proceso. Y es algo muy similar a lo que Dios hace cuando habla del proceso de revelación. Ya está en ti el poder de Dios, pero no te ha sido revelado, por eso no lo puedes aplicar en tu vida. Por eso sigues viviendo en esa derrota, en ese dolor, en esa frustración. Yo recuerdo que mi papá me contó una vez una historia de un hombre que estaba enfermo y el médico le había diagnosticado que esa enfermedad iba a ser incurable. Él, entre otras cosas, además de muchas cosas que no podía hacer, no podía comer ciertos alimentos porque su salud estaba afectada. Entre otras cosas, le habían prohibido comer huevo. Desconozco y no recuerdo cuál era la enfermedad que tenía. No podía comer huevos. Pero un día él está arriba en su cama, leyendo la Biblia. Y se da cuenta que Dios ha sanado su vida. Ahora escúcheme, por favor, con atención. Yo no hablo de que usted haga locuras y tonterías y simplemente imite lo que otros hacen. Este hombre en ese momento tuvo una revelación de quién era él. Y que él ya había sido sanado. Él es sanado, el Espíritu Santo iluminó su entendimiento. Y el poder de Dios que ya estaba en él, por medio de la revelación, se activó. Él me dijo mi papá que él bajó corriendo y le dijo a su esposa: mi amor, Dios ya me sanó. Prepárame unos huevitos. ¿Por qué? Porque Dios ya me sanó. Y en ese momento su enfermedad se curó. Ahora, yo no quiero decir que nadie haga algo tonto o absurdo o que no siga las instrucciones del médico. No le estoy hablando de esas cosas. Le estoy hablando de que usted tenga el corazón para escuchar y para buscar la revelación de Dios para su vida, porque esto va a cambiar sus circunstancias. ¿Estás viviendo en problemas matrimoniales? Pídele a Dios sabiduría y revelación de la vida matrimonial que tiene para ti. Dios no necesita cambiar a tu esposa o cambiar a tus hijos o cambiarte, sino necesitas entender la revelación de cuál es la identidad y el propósito que Dios nos ha dado. ¿Estás batallando con problemas financieros? Como que hay una economía estancada. Te digo algo, tú ya tienes el poder de Dios para hacer riquezas, pero no te ha sido revelado. Por eso, aunque somos cristianos y aunque hemos dejado el reino de las tinieblas, aún no hemos entrado al reino de la luz. Donde no hay revelación, ahí va a haber destrucción en tu vida. Ahí donde no hay revelación, donde Dios no te ha despertado el entendimiento, vas a estar viviendo en sufrimiento. Y es Jesús, familia. Escuche esto, por favor. Es Jesús la luz que tú necesitas para traer revelación a tu vida. Quisiera decir que en ti y solo en ti está el potencial, pero nosotros necesitamos a Jesús. Jesús es la luz específica que yo necesito para ver el potencial, el llamado, el poder que Él ha puesto en mí. Yo necesito esa revelación. Por eso hace un momento yo les leía la Biblia donde dice que somos reyes y que somos sacerdotes. Pero esto necesita ser revelado en nuestro corazón. Yo quiero animarle que usted le pida al Padre: Señor, revélame qué significa que soy rey, porque estoy viviendo en pobreza, porque estoy viviendo en enfermedad, porque estoy viviendo en escasez, porque estoy viviendo en depresión, porque estoy viviendo en caos. ¿Qué significa ser rey? Que tu luz ilumine y traiga revelación a mi corazón. Yo estoy aquí como pastor y parte de mi trabajo es compartirle a usted la palabra de Dios para que produzca revelación de quién es usted, de cuánto vale usted. Hay personas que de repente se quieren bajar del barco del ministerio y yo tengo que llegar con ellos y recordarles: tú eres un servidor de la casa de Dios. Hay gente que se quiere bajar del barco del matrimonio y de la familia y subirse al barco del divorcio.
subirse al barco del abandono, al barco de la depresión y de la tristeza. Y Dios me ha puesto aquí para decirte, no, eso no es lo que tú eres. Tú no eres un hombre en derrota, una mujer en derrota. Tú eres un hijo de Dios por la gracia de Jesús. Tú eres un hijo de Dios por el sacrificio que Jesús hizo por ti. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Antes de continuar, quiero decirte algo. Quiero decirte cuál era la idea original de Dios cuando te creó a ti y me creó a mí. Mucho antes de que hubiera iglesia, mucho antes de que hubiera pecado o de que fuera necesario la restauración de nuestras vidas, antes de los dones del Espíritu Santo y de los 5 ministerios, es más, antes de Abraham, de Isaac, de Jacob, antes de Moisés, de José, antes de Noé, antes inclusive de Adán. Y aquí es donde quiero que veas que la idea de tu identidad no surge de ti, sino surge de Dios. Este mundo te dice, tú eres lo que tú quieras ser, tú vas a hacer lo que te proponga ser, pero no es así. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Y antes de que existiera el primer hombre en la tierra, Génesis 1, versículo 26 al versículo 29, quiero que leas la idea original de Dios. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, y que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Hagamos al hombre, al ser humano, número uno, tal y como somos, y número 2, que domine. Aquí está otra vez representado lo que años más adelante el apóstol Pedro le sería revelado: reyes y sacerdotes. No es reyes o sacerdotes, no es más o menos como reyes, no, somos reyes y somos sacerdotes. El rey nos habla de dominio, de autoridad, de legislación, y hablaremos de esto más adelante. No te pierdas la siguiente parte de esta conferencia, no te pierdas las siguientes conferencias dentro de esta serie, pero el dominio habla de nuestra identidad como reyes. Reflejar a Dios nos habla de nuestra identidad como sacerdotes. Cuando Dios crea al sacerdote, en la época de Moisés, y al sumo sacerdote, y escoge una nación, Dios le da una serie de lineamientos para tratar de representar y reflejar la imagen y la gloria. No era idéntico, pero estaba plasmada la idea celestial, la dignidad, la honra, la gloria de Dios a través de ese tabernáculo, de ese sacerdote. Y antes de que entiendas otra cosa, la idea original de Dios no ha cambiado. Dios sigue esperando de tu vida que reflejes su imagen y que ejerzas su dominio. Que en este mundo, cuando la gente te vea a ti, pueda encontrarse con Dios, pueda ver que ahí va una persona que ama como Dios, que sirve como Dios, que mira como Dios mira, que tiene compasión como Dios tiene compasión, pero también una persona que por donde va caminando deja alrededor un ambiente de orden donde hay caos, deja alrededor un ambiente de prosperidad donde hay un ambiente de escasez, deja alrededor de su vida un ambiente de orden donde había el desorden. Eso, familia, eso es dominio. Y para eso Dios nos ha llamado. Selah, si tú no sabes cuál es tu identidad, yo quiero recordártelo muy sencillo. Fuiste creado a imagen de Dios para ejercer. Padre bueno, revélanos estas cosas. Revélanos tu imagen. Revélanos nuestra función, nuestro propósito. Que cada uno de los que estamos aquí entendamos que no somos huérfanos ya, que no somos pecadores en un proceso de composición o de arreglo, que no somos personas, Señor, secuestradas por el pecado, por el mundo, que no somos insignificantes seres humanos en la grandeza de un universo. Somos tus hijos. Reflejamos tu imagen y ejercemos tu dominio. Perdónanos cuando hemos dejado que las circunstancias a nuestro alrededor nos hundan, nos depriman, nos ahoguen, nos roben el potencial. Pero por favor, Señor, una vez más, enciéndenos la luz, que podamos entender lo que está pasando, que podamos recordar quiénes somos por la revelación del Espíritu Santo. Yo quiero orar por Selah, mi Dios, por esta iglesia.
por las personas que están enfrentando retos y desafíos fuertes en esta temporada. Señor, cuando hay caos, cuando parece que toda luz se ha extinguido, que no hay más esperanza, que tu luz, que tu revelación, que tu esperanza y tu palabra brillen en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias porque tú nos has hecho reyes